Amados hermanos en Cristo y estimado público, tal como menciona la letra del himno Esperanza Sincera, yo creo que todos ustedes tienen en sus corazones esta sincera y viva esperanza de llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. Este anhelo viene de su deseo por ver al Señor, nuestro Salvador, y por alcanzar un corazón puro, pleno de bondad. Esta esperanza es la que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Sin embargo, muchos desafortunadamente olvidan la gracia de Dios e incluso pierden la esperanza de su salvación. En un tiempo ustedes vivían sin esperanza debido a sus pecados e iniquidades. No obstante ello, Dios una vez más ha hecho resplandecer la luz de esa esperanza en usted. Dios extiende esa asombrosa e inmensa gracia a cada uno de ustedes. Y si se arrepiente de todo corazón, Dios perdonará todo pecado, incluso aquellos pecados de muerte. Sí, hermano, usted podrá echar toda carga de pecado sobre Él. Podrá asimismo limpiar su corazón y llenarlo de bondad, y así volver a tener la esperanza viva de ver al Señor en el cielo. Hermanos, en el seminario de líderes no todos llegaron a despojarse del egoísmo, pero sí pudieron reafirmar su determinación para crecer espiritualmente y llegar a la plenitud del Espíritu. Y es porque han visto a muchos hermanos y hermanas que ya han llegado arriba de la roca de la fe, y otros que han alcanzado el nivel del Espíritu y la plenitud del mismo. Ya les he recomendado anteriormente la lectura de esta novela titulada Los Tres Reinos. A pesar que es una novela secular, su lectura ha impactado a muchos hermanos. Entre los personajes encontramos a dos generales. A pesar que estos protagonistas jamás habían escuchado la palabra de Dios, ambos tenían un buen corazón. Por eso, lo que hacían, es decir, sus hechos y acciones, eran buenos. No tenían maldad alguna, a pesar, reitero, que no conocían al único y verdadero Dios. Si hubieran vivido en este tiempo del Espíritu Santo, les hubiera sido fácil llegar al nivel del Espíritu perfecto. Aún sin tener el Espíritu Santo, repito, sus hechos reflejaron un nivel perfecto de bondad espiritual. En ninguna de sus palabras ni hechos había maldad. Vivían una vida recta y perfecta sin conocer la palabra de Dios. Sin embargo, para ustedes que tienen la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios y del Señor, les pregunto, ¿habrá alguna razón que les impida crecer espiritualmente y llegar a la plenitud del Espíritu? Claro que no. Tan solo piense en estos dos generales. ¿Acaso tenían avaricia? ¿Acaso codiciaban dinero, poder o fama? Nada de eso. Fueron fieles hasta la muerte. La fidelidad depende de la escala de valores de cada uno. Hay una fidelidad buena y otra mala. Hay algunos siervos fieles quienes escogieron morir y sacrificar sus propias vidas por su país. No obstante, hay algunos de ustedes que se sienten presionados y angustiados al pensar que otros han crecido espiritualmente en solo un año o en un par de meses, mientras que ellos no han podido hacerlo. Ven que los demás están ocupando cargos en la iglesia aún siendo jóvenes porque han llegado a un buen nivel de fe. Y se preguntan por qué ellos no pueden crecer espiritualmente en su vida de fe. Espero que a través de este mensaje pueda entender la razón de ello. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes lleguen a tener la seguridad para crecer espiritualmente y así alcancen rápidamente la plenitud del Espíritu. Estimado público, ¿se ha hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué, si su corazón está dispuesto, usted no puede crecer espiritualmente? Les digo por qué. Es porque la rapidez de su crecimiento dependerá de lo profundo que esté arraigado el pecado en su corazón. Sí, mi hermano, dependerá de lo profundo que esté arraigado el pecado en su interior, es decir,
en sus huesos coyunturas y tuétanos. En otras palabras, estará en función del muro de pecado que lo separa de Dios. Si cree que su crecimiento espiritual es lento, deberá examinar cada una de las áreas de su vida y así sabrá la respuesta. Cuando digo que el pecado está arraigado en su interior, me refiero a la naturaleza pecaminosa que está en su corazón, esto es, en su propio cuerpo. Hermano, Jesús comparó el corazón del ser humano con un campo de cultivo. Esto significa que en su corazón se puede sembrar cosas buenas o cosas malas. Sea lo que fuere que siembre en su corazón, eso mismo crecerá y al final eso mismo es lo que cosechará. Por ejemplo, si usted siembra frijoles, cosechará frijoles. Si siembra frijoles rojos, pues segará o cosechará frijoles rojos. Lo que usted coseche dependerá de lo que haya sembrado. No espere cosechar cebada si ha sembrado arroz. Repito, usted cosechará lo que ha sembrado. De la misma forma, si siembra maldad, cosechará maldad. Si siembra mentira, cosechará mentira. Ahora bien, si siembra abundantemente, cosechará abundantemente. Cuanto más siembre maldad, odio, chismes y mentira, eso se arraigará más profundamente en sus huesos, coyunturas y tuétanos, es decir, en todo su ser. Si el pecado y la maldad ya se han enraizado en su corazón, el extirparlos podrá ser fácil o difícil en función de lo profundo que se hayan impregnado en su naturaleza pecaminosa. Podemos comparar esto con sembrar arroz. Una semana después que las semillas han sido plantadas en el campo de arroz, los talluelos que han brotado podrán salir fácilmente. Incluso al irrigar el campo, algunos de ellos saldrán por sí solos sin necesidad de esfuerzo alguno. Ya les he dado este ejemplo anteriormente. Lo recuerdan, ¿verdad? Incluso si hay un fuerte viento, los almácigos que recién han brotado podrán salirse de la tierra. Algunos de los hermanos han visto esto anteriormente, ¿cierto? Los que ya tienen más de 40 años lo han visto. Tal vez los más jóvenes no han tenido esta experiencia. Es lo mismo cuando se decide a extirpar o desechar la raíz del pecado. Si comete un pecado no grave, pero se arrepiente rápidamente y no vuelve a pecar, ese pecado no se fijará en su corazón. Repito, si se arrepiente inmediatamente y deja de pecar, el pecado no se arraigará en su corazón. Les doy un ejemplo. Suponga que una niñita que va al colegio aprende en inicial que si miente va a ir al infierno, pero ella se da cuenta que dice mentiras y por miedo toma la decisión de no mentir otra vez. Ahora bien, esto no es del todo cierto ni correcto. ¿Saben por qué? Porque decir una mentira no nos llevará al infierno. Mentir cientos de veces, esto es, hacer de la mentira un estilo de vida, lo hará un mentiroso. Y eso sí lo podrá llevar al infierno porque la mentira tiene un efecto multiplicador en su vida. Es decir, traerá muchos otros pecados colaterales. Usted engañará a otros, murmurará de ellos y poco a poco cometerá pecados más graves. Y si sigue por ese camino, irá indefectiblemente al infierno. Así que no le diga a otro hermano que si miente irá al infierno, porque así hará que tenga miedo de Dios. Debe saber y explicar esto en forma correcta. Ahora bien, volviendo al ejemplo anterior de la niñita. Esta niña dijo una mentira, pero como se arrepintió inmediatamente, ese hábito de mentir no se arraigó en su corazón. Digamos que su abrigo se ensucia. Si inmediatamente sacude el polvo de él, quedará limpio. Lo mismo sucede con el pecado. Por eso, si deja de pecar inmediatamente, no levantará un muro de maldad que lo separe de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa separación habrá desaparecido al instante luego de haberse arrepentido. Hermano, es muy probable que al principio no comete un pecado de muerte. Quizás comience cometiendo un pecado menor, luego uno mayor y finalmente cometerá un pecado de muerte. Sin embargo,
aun si la naturaleza pecaminosa no está muy enraizada en su corazón por los pecados que ha cometido en su vida, aún así deberá pasar por pruebas para poder despojarse de esa tendencia a pecar que ha heredado. Básicamente, todo ser humano nace con pecado original heredado de sus padres. Pecado original es la naturaleza pecaminosa que se hereda a través del ADN de los progenitores y de su sangre. Todos nacen con este pecado original. Ahora bien, si los padres tienen un buen corazón, esa naturaleza pecaminosa no será tan fuerte y sus hijos igualmente la heredarán. En resumen, todos los descendientes de Adán nacen con pecado original. No obstante, solo nuestro Señor Jesús fue el único quien no heredó ese pecado original debido a que no es descendiente de Adán. Vale decir, todos, excepto el Señor Jesucristo, nacen con pecado original heredado de sus padres. Los que han nacido de padres cristianos y han crecido en un entorno espiritual favorable, podrán más fácilmente llegar al nivel del espíritu al despojarse de la maldad que hay en su propia naturaleza. Como no se han entregado a los placeres del pecado, podrán fácilmente desechar la maldad de su interior. Como no han deseado las cosas de este mundo, no tendrán esa clase de ataduras materiales. ¿Saben por qué? Porque han nacido con un corazón no tan contaminado. Desde luego, sus padres han tenido pecado original. No obstante ello, han tenido un corazón relativamente bueno y puro. Por eso, su naturaleza pecaminosa original no está tan enraizada como la de otros. Además, esta clase de personas no pecan voluntariamente. Han nacido y se han criado en cuna de padres cristianos y se han formado en un hogar funcional y armonioso. Así que esa tendencia o deseo por pecar no están fijos en su interior. Por eso les es fácil despojarse del pecado. No han tenido una vida impregnada de maldad. Sí, hermanos, esa clase de personas podrán fácilmente alcanzar el nivel del espíritu. Les pregunto, ¿acaso tienen envidia o celos? ¿Acaso odian a alguien o están buscando aventuras amorosas? Claro que no. ¿Saben por qué? Porque no tendrán esa tendencia pecaminosa. Por eso Satanás no podrá tocarlos ni tentarlos. No murmurarán de los demás, no juzgarán a otros, ni los condenarán porque no tendrán maldad en su corazón. Si saben que hay algo en ellos que no agrada a Dios, inmediatamente se despojarán de eso. Quizás puedan hacer algo equivocado, pero en el instante en que se den cuenta que eso no viene de Dios, no lo volverán a hacer. Sin embargo, los que aún tienen esas raíces de pecado en su corazón, les resultará difícil desechar esas imperfecciones a pesar que se les diga que deben hacerlo. Por cierto, al final lo harán porque Dios aborrece esas obras. No obstante, no les será fácil. Deberán orar y ayunar una y otra vez. Hermano, hermana, hágame caso. Solo despójese de esos malos hábitos. Sé que habrá algunos que no podrán hacerlo. ¿Saben por qué? Porque esos pecados están muy arraigados en su ser. Su corazón estará impregnado de esa naturaleza pecaminosa y además la tentación le vendrá continuamente. Para que esto no le suceda, deberá despojarse de los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y del orgullo o vanagloria de la vida. Sí, mi hermano, deberá desecharlos por completo. Jamás deberá alimentar esos deseos carnales que fortalecen esa naturaleza pecaminosa. Más bien, deberá cortar con toda tentación y resistir el pecado hasta que logre despojarse de esa debilidad. Por eso, continuamente les pido que no miren algo malo en el Internet, que no vean pornografía. Es bueno recurrir al Internet siempre y cuando sea para sus estudios o trabajo. Sin embargo, si ese no es el caso, no usen Internet. Algunos me dicen que una imagen pornográfica aparece de repente cuando están usando su computadora. Entonces, yo les digo simplemente que no la vean. Ahora bien, si desean verla, háganlo después que hayan llegado al nivel del espíritu. Les digo por qué. Digamos que alguien que ha llegado al nivel del espíritu está trabajando en su computadora y de repente una imagen pornográfica aparece en la pantalla.
¿qué creen que pasará? Nada. ¿Saben por qué? Porque no será tentado. Como no tiene una mente adúltera, no tendrá deseo sexual alguno. Por ello, alguien que ha llegado al nivel del espíritu no pecará, incluso si ve esta clase de imágenes. Será como si estuviera viendo un objeto inanimado. Sin embargo, si aún tiene lascivia en su corazón y tiene una mente adúltera, al ver esta clase de escenas, esa lujuria y ese deseo de adulterar que todavía permanecen en su interior se estimularán otra vez. Entonces, su mente se llenará de esos pensamientos. Por eso les digo repetidamente que no deben ver esa clase de escenas. Si corta completamente con eso y arranca de raíz esos deseos y llega al nivel del espíritu, entonces ver esas imágenes no influirá en usted. Eso es, por cierto, si las ha visto por accidente y no a propósito. Como se ha despojado de ese deseo de la carne, ya no lo tendrá en su corazón y por ende no se estimulará en usted. Ya no habrá lujuria en su mente ni en sus pensamientos. Aún si trata, no tendrá esa clase de pensamientos. Por cierto, no tendrá sentido alguno que intente pensar en eso. Si llega al nivel del espíritu, será imposible que piense en eso, aún si lo intenta. Si alcanza este nivel, eso quiere decir que ya estará cerca del nivel del espíritu perfecto. Por ello, no podrá tener esa clase de pensamientos. Les comparto un secreto. En el instante en que le venga pensamientos pecaminosos como de fornicación o sexo, inmediatamente deberá cambiarlos por pensamientos de bondad. Y así, Satanás no podrá obrar en usted. Actualmente, hay muchos hermanos y hermanas que han crecido espiritualmente y que ya hacen esto. Reitero, los que han llegado al nivel del espíritu no podrán pecar. En los casos en los que uno no se ha entregado a los placeres del mundo y del pecado, podrá fácilmente despojarse de toda forma de maldad. Por eso, para algunos es más fácil desechar el pecado y la maldad de su corazón. No tendrán que pasar por pruebas tan difíciles como las de Job y no tendrán que luchar contra el pecado de esa manera. Para la mayoría de ellos les será fácil llegar a la roca de la fe. No obstante, algunos no alcanzarán un mayor nivel espiritual debido a que no saben cómo hacerlo o porque tienen algún mal hábito o costumbre en su formación. Si tan solo se dieran cuenta de eso, podrían alcanzar un mayor nivel espiritual. Algunas veces yo pruebo a estos hermanos y pasan bien esa prueba. Siempre dicen amén a todo lo que les digo. Por ejemplo, le digo a uno de ellos que alguien me ha dicho que ha hecho algo malo. Ese hermano o hermana no tiene la menor idea de lo que le estoy hablando porque no ha hecho algo malo. Y le pregunto, ¿por qué ha hecho eso? Entonces me responde con un amén y me dice, reverendo, en realidad no sé de lo que me está hablando, pero si usted lo dice, me corregiré. Jamás me responden con una frase como, reverendo, ¿cómo puede pensar eso de mí? No me dan esta clase de pretextos. Solo me dicen amén a lo que les digo y me dicen que se corregirán. Esta es una simple prueba que hago con ellos. Dios también nos prueba para guiarnos a un mayor nivel de fe. Conmigo lo hizo así. No muchas veces, pero lo hizo. Y para cultivar, formar y conseguir buenos colaboradores, yo hago lo mismo. Algunas veces los pruebo de esta manera. En una ocasión le llamé severamente la atención a una jovencita. Le dije, hermana, yo creía que usted tenía un buen corazón y que era pura de cuerpo y de pensamiento, porque alguien me ha dicho que usted ha hecho esto. La joven se sorprendió y le pregunté, ¿por qué ha hecho eso? Ella me respondió que no tenía idea a lo que me refería, pero que igual aceptaba la reconvención. Y añadió que desde niña jamás se había fijado en los hombres. Sus padres le habían enseñado eso. Agregó que al escuchar mis prédicas, ella siempre se había preguntado por qué las muchachas pecaban, dejándose tocar por los varones e hiriendo así el corazón de su pastor. Me aseguró que nunca había hecho algo así. No obstante, subrayó que iba a examinar su comportamiento a ver si había algo en su forma de ser que podía ser malinterpretado por otras personas.
Finalizó afirmando que siempre había obedecido lo que yo había predicado desde este púlpito. En ese momento sentí que esa joven ya había pasado la prueba y le dije que Dios igualmente había permitido una prueba fuerte en la vida de Abraham al pedirle que ofreciera a su único hijo, Isaac, como sacrificio. Entonces ella comprendió lo que le había querido decir. Hermano, si halla lo malo que hay en su interior y sabe que se puede despojar de ello, entonces podrá extirpar fácil y rápidamente la raíz de esa naturaleza o tendencia pecaminosa y, asimismo, podrá plantar buenas semillas de bondad, de amor espiritual y otras virtudes. Hermano, le pregunto, ¿cuándo empezó a mentir a alguien que miente? ¿Hace 10 meses o 10 días? ¿Acaso esa es la única razón por la que no puede dejar de mentir, aun si trata de hacerlo? Claro que no. Lo más probable es que desde su juventud ya haya tenido el hábito de mentir una y otra vez, y ese hábito ya se ha impregnado en sus huesos. Por eso no podrá dejar de mentir aun si procura hacerlo. Sucede lo mismo con otros vicios. Los que van a los casinos o tragamonedas no adquirieron ese vicio por haber apostado un par de veces. Eso no hizo que hipotecaran sus casas o propiedades para seguir apostando. Los ludópatas, es decir, los adictos a los juegos de azar, no pueden controlar su vicio. Lo tienen en su mente y en su pensamiento. Están fuera de control. En el fondo, saben que no deberían hacer eso. Sin embargo, lo hacen una y otra vez y solo paran cuando se les acaba el dinero. Es lo mismo con el beber licor o fumar. Suponga que usted ha empezado a fumar hace 10 días y se le ha dicho que eso es malo para su salud y que no debe hacerlo. Le pregunto, ¿será difícil para usted dejar de fumar? Claro que no, será fácil. Si se decide, podrá dejar de fumar fácilmente. No obstante, si ha venido fumando por 2 o 3 años y ya es un fumador empedernido, no será fácil que deje ese vicio a pesar que se decida a hacerlo. Esto es así en casi todo. Otro ejemplo, los que son propensos a robar. Tomar lo ajeno un par de veces no lo hace un cleptómano. Podrá arrepentirse de ello y dejar de hacerlo. Pero si ha venido robando en forma constante desde su juventud y eso ya es un hábito en usted, quiere decir que esa conducta ya está enraizada en su ser, es decir, en su naturaleza carnal, por lo que no le será fácil despojarse de ello. Lo mismo pasa con la lujuria, con la mente adúltera o con la tendencia a fornicar. Hay quienes desde el colegio tienen esos vicios o malos hábitos fijos en su corazón, incluso desde primaria o secundaria, y luego cuando van a la universidad o llegan a ser jóvenes adultos, ese patrón de conducta forma parte de su estilo de vida. Por eso no les será sencillo despojarse de esas raíces de pecado. No lo podrán hacer fácilmente porque esos pecados de muerte ya están arraigados profundamente en su interior. Ahora bien, ustedes tienen una ventaja espiritual que no la tienen los demás, y es que Dios los está cubriendo y derramando de su gracia y poder para que puedan vivir por encima de todo pecado y toda tentación. ¿Cuántos dicen amén?
Así podrá despojarse de todo pecado y de toda maldad que hay en su corazón y llegar al nivel del Espíritu. Y lo podrá hacer si se determina a ello. El Espíritu Santo lo ayudará. Queridos hermanos, si uno peca y no se arrepiente, sino que continúa pecando, su condición espiritual cambiará. La naturaleza pecaminosa se enraizará más profundamente en su corazón. Por ejemplo, la mayoría de plantas de arroz no son fáciles de arrancar. Tienen sus raíces profundas en la tierra. Los jóvenes tal vez no sepan esto. Sin embargo, los que han vivido en el campo sí lo saben. Una planta de arroz recién sembrada será fácil de sacar. Aún no ha echado raíz. Por eso, incluso el viento la podrá sacar de la tierra. No obstante, si ya ha pasado algún tiempo, como un mes, no será tan fácil de sacar porque sus raíces ya habrán penetrado en el suelo. Cuando se planta el arroz, se pone 3 o 4 tallos al mismo tiempo, pero cuando han crecido ya son 7 u 8 tallos y sus raíces son profundas y será difícil arrancar esa planta. Sucede lo mismo con el pecado. Si un pecado se ha enraizado en su corazón, ese pecado producirá otras raíces de iniquidad. Y al hacerlo, esa maldad se arraigará más profundamente en su corazón y en su cuerpo. Entonces, le será difícil despojarse de ese pecado. Eso sucede cuando uno se ha entregado complaciente a los placeres del mundo. Sucede lo mismo con la televisión. No importa la cantidad de veces que he dicho que no vean televisión, aún así hay todavía algunos que lo hacen y otros tienen en su corazón el deseo permanente de hacerlo. La mayoría de los miembros de la iglesia han dejado de ver televisión. En lo que a mí se refiere, solo prendo la televisión si hay algo que sea de utilidad para el reino de Dios. Pero muchas veces, sin darme cuenta, pierdo la noción que estoy viendo televisión porque estoy pensando en el reino de los cielos. En ese momento me pregunto, ¿por qué estoy con la televisión prendida? Sucede lo mismo con las películas. Si no hay algo de bueno positivo que aprender, apago la televisión. No veo televisión solo por entretenerme. Repito, en contadas ocasiones veo algunos programas que tienen que ver con historia y que me pueden servir de alguna ilustración en mis prédicas, pero si veo que no hay algo útil en la programación, inmediatamente apago la televisión. Ante Dios siempre se debe preguntar, ¿hay algo de bueno en lo que veo, en lo que hablo o en lo que digo? Si la respuesta es negativa, entonces es una pérdida de tiempo. Hermano, hermana, su vista empeorará si ve televisión. Y, ¿saben algo? Las telenovelas o la programación enlatada que se transmite no le aportarán algo de bueno. Es basura. Así que apague el televisor. Volviendo al ejemplo del arroz, si tiene la fuerza suficiente podrá arrancar de raíz la planta de arroz. De la misma manera, si se determina a despojarse del pecado, lo podrá hacer sin dificultad. Pero si, por ejemplo, su ropa se ensucia de grasa o de algún producto que no es fácil de remover, no le bastará con ponerla en la lavadora. Deberá refregarla a mano con jabón o detergente a fin de sacarle la mancha, y así quedará limpia. Lo mismo sucede con el pecado. Aquel que no ha pecado mucho no tendrá esa naturaleza de maldad tan enraizada en su corazón, es decir, no tendrá tanta atadura por las cosas del mundo. Algunos pecan no porque tienen maldad en su corazón, sino debido a su forma obstinada de pensar o porque no han vivido por la palabra de Dios y no han seguido la verdad. Sin embargo, aún así, eso será pecado ante Dios. Por eso, en estos casos le tomará más tiempo crecer espiritualmente. En esta clase de situación en la que el pecado ya está cimentado en su interior, deberá someterse en obediencia a la palabra de Dios en ayuno y oración. No obstante ello, no le tomará tanto tiempo como usted cree. 1 año bastará. Claro, eso depende de cada uno. Ahora bien, para el que es decidido y cumple sus promesas, no le tomará 1 año, ni siquiera medio año. Le tomará menos tiempo a todo el que se determine a hacerlo. Hace poco, una hermana nos dijo que le tomó
solo 18 meses llegar al nivel del Espíritu, es decir, 1 año y medio. Y hay otro hermano que lo hizo en menos de 1 año, lo hizo solo en 9 meses. Este hermano había pecado. Sin embargo, esos pecados no eran graves, no eran pecados de muerte, por lo que no le tomó mucho tiempo despojarse de ellos. No obstante, tuvo que esforzarse para restaurar su relación de confianza con Dios. Tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer para restaurar completamente su relación con Dios? Lo que debe hacer es no pecar más. Y al desechar toda esa tendencia para pecar de su corazón y crecer espiritualmente en su nivel de fe, podrá restaurar completamente su relación con Dios. Una pregunta, ¿sus oraciones no son respondidas? Hermano, solo llegue al nivel del Espíritu y verá que Dios le responderá. ¿Padece de alguna enfermedad? Solo llegue al nivel del Espíritu y Dios obrará en usted. Es fácil, ¿verdad? Si alcanza el nivel del Espíritu, Dios lo sanará de cualquier enfermedad, incluso si esta es grave. ¿Tiene usted cáncer? Dios lo puede sanar y toda parte afectada de su organismo mejorará. Le pregunto, ¿por qué entonces le cuesta tanto obedecer? Aún tiene odio y rencor, tiene maldad en su corazón, todavía miente y aún así quiere que Dios lo sane y lo prospere. Hermanos en Cristo, a diferencia de los casos anteriores, si repetidamente comete pecados graves, nunca llegará a crecer espiritualmente. Esto lo dice la carta a los Hebreos. Usted ya sabe lo que es pecado, pero si voluntariamente continúa pecando, jamás llegará al nivel del Espíritu. Volviendo al ejemplo del arroz, 3 o 4 meses después que las semillas de arroz se han plantado, los tallos que han brotado ya han echado raíces profundas en la tierra. Muchas de las raíces más pequeñas ya están firmes en el campo y esos tallos ya no salen fácilmente, aun si intenta arrancarlos. ¿Qué cree entonces que deberá hacer el agricultor cuando esos tallos producen cabezas de arroz y maduran para la cosecha? Los deberá cortar en vez de arrancarlos. Deberá cortar los tallos de arroz con un machete o cortadora eléctrica en vez de arrancarlos de raíz. Esto también se puede comparar con una prenda de vestir blanca que se ha manchado de tal manera que ha perdido su color original. Sucede lo mismo con el pecado. Ya se los he dicho infinidad de veces. No peque voluntariamente, no cometan adulterio, despójense de toda lujuria y de las obras de la carne. Sin embargo, aún así no obedecen y continúan pecando. Si este es su caso, no les será fácil despojarse de su pecado. Es lo mismo con las células muertas. Si no limpia las células muertas de su piel, estas se endurecerán y luego no les será fácil sacarlas. Tal vez piense que pueda extraer esas células usando jabón y una escobilla, pero no lo podrá hacer. No lo podrá hacer aún si se refriega la piel hasta sangrar. ¿Sabe por qué? Porque su piel y las células muertas se han pegado. Esa piel muerta se ha vuelto parte de su cuerpo. Por eso deberá tratar de arrancar esa piel muerta usando jabón y un cepillo duro. Sin embargo, eso no será fácil. Deberá restregar una y otra vez la parte afectada hasta hacerla sangrar. Así, hermano, deberá quitarse el deseo de pecar. No será sencillo, pero deberá hacerlo. Le tomará tiempo despojarse de esa piel muerta. No obstante ello, después de cierto tiempo, lo llegará a hacer. Su piel comenzará a limpiarse y una nueva piel saldrá. Digan amén si estoy siendo claro. Sucede lo mismo con el pecado. Usted peca y vuelve a pecar y vive pecando por mucho tiempo. Por eso le resultará difícil dejar de hacerlo. Tal como una prenda de vestir blanca no queda limpia luego de 1 o 2 lavadas, alguien que ha vivido en la inmundicia del pecado y que viene en un deplorable estado espiritual, no podrá limpiarse de ese pecado solo por orar y ayunar un par de veces. Deberá repetir ese proceso de limpieza una y otra vez. Si fuere necesario, deberá usar agua hirviendo y detergente para remover esas profundas manchas y limpiarse de todo pecado.
Espiritualmente, eso quiere decir que deberá recibir la gracia especial de Dios para extirpar la raíz del pecado. Y es porque esa raíz está profundamente enraizada en su naturaleza pecaminosa, es decir, en su corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12 menciona al respecto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí, coyunturas espiritualmente se refiere a los patrones de pensamiento que se forman en base a su propio concepto de lo que es justo y correcto. Incluso si alguien que ya ha llegado a un cierto crecimiento espiritual forma su propia norma de lo que es justo, correcto, bondadoso o caritativo de hacer, entonces no podrá alcanzar un mayor nivel espiritual. Su crecimiento se detendrá. No podrá examinar su corazón. ¿Saben por qué? Porque, como de acuerdo a su propia forma de pensar, no hace algo malo, creerá que lo que hace es lo correcto. Por eso no podrá autoexaminarse, no podrá admitir que lo que hace no es correcto, y por eso no podrá crecer espiritualmente. Por ello, hermanos, no usen su propio criterio y nunca insistan que lo que usted cree es lo único correcto. En vez de ello, refléjese usted su forma de pensar y su comportamiento en la palabra de Dios. No sea obstinado ni terco. Cada vez que oiga una prédica, deberá examinar su vida de acuerdo a ella. Un día, alguien me dijo que mis prédicas eran todas iguales y que por eso no podía crecer espiritualmente. Le iba a replicar, pero decidí mejor no hacerlo. Yo siempre les predico algo nuevo. Mis sermones son diferentes. En un año tal vez repito 2 o 3, pero no más. Ahora bien, si mis prédicas fueran totalmente diferentes, le pregunto, ¿usted cree que un nuevo creyente las podría comprender? Aun siendo los mensajes diferentes, en algunos de ellos repito puntos claves e importantes. Esa es la característica principal de una buena prédica, que todos la lleguen a comprender, tanto los que ya tienen un buen nivel de fe como los recién convertidos. En toda iglesia hay hermanos con diferentes niveles de fe. Sin embargo, todos deben recibir algo del mensaje, comprenderlo, interiorizarlo y luego aplicarlo en su vida diaria. Retomando el tema, las coyunturas espiritualmente se refieren a los patrones de pensamiento que se forman en base a su propia escala de valores de lo que considera justo o correcto. Tuétanos se refiere a la maldad que está profundamente enraizada en el corazón. Los versículos antes citados de la carta a los Hebreos mencionan la naturaleza pecaminosa y los patrones de conducta y de pensamiento que están profundamente arraigados en su mente y en su corazón. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, la maldad no solo reside en su alma y en su espíritu, sino también en sus pensamientos, mente y corazón. Sí, mi hermano, el pecado y la maldad se combinan no solo en sus huesos y coyunturas, sino asimismo en los tuétanos, es decir, en la parte más profunda de su interior. La sensación de placer que da el pecado está tan enraizada e impregnada en el cuerpo del ser humano que las personas se vuelven adictas al pecado, tal como alguien es adicto al alcohol, a la droga o a la nicotina. Los dipsómanos o alcohólicos sienten en su cuerpo el deseo por beber alcohol, incluso si están luchando por dejar ese vicio. Y muchos ceden ante ese deseo de la carne. Si resiste, su carne reaccionará contra usted. Y aun si su espíritu está dispuesto a luchar, su carne se opondrá a su espíritu. Si un alcohólico o el denominado bebedor social deja de ingerir alcohol, se presentará lo que se denomina síntomas de abstinencia. Su cuerpo temblará, sudará frío, se sentirá molesto, incómodo e irritable por cualquier cosa. Ahora bien,
esos síntomas desaparecerán en cuanto empiece nuevamente a beber licor. Si su carne reacciona de esa manera, es que su cuerpo se está resistiendo. Si es adicto a alguna droga y quiere dejar el vicio, su cuerpo no querrá hacerlo. Tal vez se pregunte, ¿es acaso la mente la que le pide drogarse? No, es su cuerpo quien lo hace. Su carne le reclama la droga. Le dice, tú mismo me volviste adicto a la droga. Ahora, dame más. Si llega a este punto, obedecerá los deseos de la carne y le dará lo que él exige. De otra manera, no podrá soportar esa lucha. Hermano, jamás debe llegar a esta situación. Es lo mismo con el vicio del cigarrillo. Los adictos al tabaco, cuando dejan de fumar, sufren problemas estomacales, dolores de cabeza, insomnio y depresión. Su cuerpo les pide nicotina. La carne le reclama fumar. Si no lo hace, su cuerpo se rebelará. Por ello, los fumadores no pueden dejar el cigarrillo aún sabiendo que eso es dañino para su salud. Sus dientes se vuelven amarillos por la nicotina y la gente a su alrededor se incomoda porque tienen que soportar el humo cuando fuman. Sus hijos, cónyuges y amigos se molestan cuando fuman, pero no pueden dejar de hacerlo. Se autosugestionan diciendo que solo fuman 10 o 5 cigarrillos al día y que por eso no tienen el vicio. Actualmente, en muchas naciones, en las oficinas estatales y otras instituciones y lugares públicos, no está permitido fumar. Igual reglamentación rige en los aviones, trenes, barcos, etc. Hace poco leí que en varios países se ha extendido la zona de no fumadores en los lugares públicos. Eso quiere decir que los que fuman deberán dejar de hacerlo, al menos en esos lugares. Incluso ya no podrán hacerlo en sus hogares. Los niños en realidad detestan el olor a cigarrillo. Hay niños que les piden a gritos a sus padres que fumen fuera de la casa y muchos no se lo dicen de buena manera. Prácticamente los botan de la casa. No se lo piden por favor. Le pregunto a los que fuman, ¿vale la pena todo ese disgusto con su familia solo por fumar? ¿Por qué no deja de fumar? Sucede lo mismo con la bebida. Cuando alguien se embriaga, se queda dormido en cualquier parte, sea en la calle o en un parque. Los que tienen este vicio de beber licor necesitan del alcohol todos los días y ya no regresan a casa temprano. Se quedan en las bancas de los parques o en cualquier calle durmiendo completamente alcoholizados. Su cuerpo ya necesita del alcohol. La pregunta es, ¿qué debe hacer? Simple, debe decidirse a nunca más beber licor. De otra forma, se meterá en muchos problemas. Su vida se volverá un verdadero rompecabezas. Sin embargo, no podrá hacerlo por sí solo. Su cuerpo le pedirá alcohol. Por eso, si viene alguien y lo tienta, cederá a la tentación y se embriagará una vez más y tendrá problemas en su casa. No obstante ello, volverá a beber porque amará más el alcohol que a su propia familia y no podrá dejar ese vicio. Ahora bien, esto no es algo normal ni natural. En realidad, esas personas deberían amar más a su familia que al vicio, pero en verdad es lo opuesto. Esas personas no resisten la tentación, no luchan contra el pecado, más bien ceden ante él. Sin embargo, hay otros que sí luchan contra el pecado y no les resulta difícil vencerlo. Y hay incluso otros que resisten el pecado hasta la sangre, es decir, hasta el máximo. Hay quienes ayunan y ayunan una y otra vez para resistir el pecado porque les resulta difícil dejar de pecar. Esto lo podemos hallar en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, que dice que debemos resistir el pecado hasta la sangre. Muchos de ustedes ya saben lo que significa esto de luchar el pecado hasta la sangre. Sin embargo, deben hacerlo. Suponga que mi cuerpo estuviera cubierto por células muertas y para sacarlas debería arrancarlas con fuerza, lo cual me causaría gran dolor. Ahora bien, a pesar que refriegue mi piel muchas veces, esas células muertas no saldrán fácilmente, así que deberé continuar restregándolas hasta sangrar. Sucede lo mismo con el pecado. Aun cuando le puede parecer duro y difícil, deberá continuar resistiendo la tentación hasta la sangre, porque si continúa y no se da por vencido, al final vencerá.
Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a tomar esta firme decisión de luchar contra el pecado hasta derrotarlo. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Haz que este mensaje se haga fe y vida en tus hijos. Padre, la raíz del pecado está muy enraizada en el corazón del ser humano y muchas veces resulta difícil extirparla. Haz que tus hijos puedan entender este hecho y que se ayuden los unos a los otros en este mismo propósito. Padre, ayuda a tus hijos, dales la fuerza, la fortaleza y el poder necesarios en su lucha contra el pecado y la tentación para que así lleguen a despojarse de toda maldad. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios,
Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para llegar rápidamente al nivel del Espíritu? Los que no tienen muy arraigada en su corazón la raíz del pecado podrán llegar más rápidamente al nivel del Espíritu. Dios tiene el suficiente poder para revivir el corazón más árido de todo ser humano. Para llegar al nivel del Espíritu, deberás sentir siempre el amor y la inmensa gracia de Dios. Querido público, esperamos que a través de estas prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, usted pueda crecer espiritualmente y llegar rápidamente a la plenitud del Espíritu. Ahora meditemos en la voluntad de Dios mientras leemos el pasaje bíblico de hoy. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 힘들고 공허할지라도 나는 주 찬양하리라. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 어둡고 막막할지라도 나는 주 찬양하리라.